Hola, ¿qué tal amigos? A continuación voy a presentar un tutorial de MX de Market Basket parte 2. O sea, estamos con las consultas de MX. El de Vicker Buyer fue el primero, el de Market Basket va a ser el 2. Soy estudiante de la Universidad Laica de Loyola de Manabí. Estudio en la Facultad de Ciencias Informáticas, sigo la carrera de Ingeniería en Sistema y el siguiente tutorial es hecho para la materia de Sistemas Expertos 1 en el capítulo de Minería de Datos, dirigido por el docente ingeniero Jorge Pincay, y mi nombre es Chávez Quiroz Gabriela Guadalupe. El tema es creación de soluciones para la creación y consultas de modelos de minería de datos con DMX, tutorial DMX de Market Basket. La agenda es introducción, objetivos, presentación de herramientas a utilizar, escenario del taller. Los objetivos de la práctica: crear, entrenar y explorar modelos de minería de datos utilizando el lenguaje de consultas, extensiones de minería de datos de MX. Se creará una aplicación personalizada y el objetivo de la aplicación personalizada es poder especificar un conjunto de productos y predecir los productos adicionales que se adquirirán con los productos especificados. A continuación, AdventureWorld Cycle utilizará esta información para agregar una característica de sugerencia a su sitio web y también para organizar mejor la forma en que se presenta la información a sus clientes. Como introducción tenemos que después de crear una solución de minería de datos mediante Microsoft SQL Server Analysis Service, se puede crear consultas en los modelos de minería de datos para predecir tendencias, recuperar patrones en los datos y medir la precisión de los modelos de minería de datos. A continuación se enseñarán a generar y ejecutar consultas de minería de datos mediante Analysis Service de forma que se pueda sacar el máximo partido de los datos. Las herramientas a utilizar: como yo estoy usando una máquina virtual, utilizo VMware Workstation, donde tengo instalado Windows Server 2012, además del gestor de base de datos sobre el Windows Server, SQL Server 2014, además tengo instalado SQL Server Data Tools y tengo instalada la base de datos AdventureWorld Cycles. El escenario del taller: AdventureWorld Cycles ha decidido ampliar su análisis de datos mediante la creación de una aplicación personalizada que use la funcionalidad de minería de datos. El objetivo de la aplicación personalizada es poder tomar como datos de entrada características concretas acerca de un cliente potencial y predecir si adquirirá una bicicleta. Tomar como datos de entrada una lista de clientes potenciales, así como características acerca de los clientes y predecir qué clientes adquirirán una bicicleta, ¿sí? Luego de ello, ¿sí?, vamos a utilizar como guía la página de Microsoft en crear y consultar modelos de minería de datos con DMX, tutoriales, análisis service, minería de datos, ¿sí? Vamos a ir a la tutorial DMX de Market Basket, ¿sí? Y aquí nos aparece que está compuesto de las siguientes lecciones, ¿sí? La lección 1, que es crear la estructura de minería de la cesta de compra, que vamos a utilizar la instrucción create. En la lección 2 vamos a agregar modelos de minería a la estructura de minería de la cesta de la compra, donde vamos a usar la instrucción alter. La tercera lección vamos a procesar la estructura de minería de datos de la cesta de compra, vamos a utilizar la instrucción insert to. Y la cuarta lección vamos a ejecutar las predicciones de la cesta de compra, donde vamos a utilizar la instrucción prediction join, ¿sí? Vamos a ir a la primera lección, ¿sí? Obsérvese que dice que crear la estructura de minería de la cesta de compra, ¿sí? En esta lección se creará una estructura de minería de datos que permita predecir qué productos AdventureWorld Cycle tiende a adquirir un cliente simultáneamente. Si no está familiarizado con las estructuras de minería de datos, pueden ver las estructuras de minería de datos, análisis service de minería de datos, ¿sí? Luego, en esta lección se define la estructura de minería de datos utilizando tablas anidadas. Posteriormente nos muestra la instrucción create meaning structure, ¿sí? Que se puede dividir en las siguientes partes: la asignación del nombre de la estructura, la definición de la columna clave, la definición de las columnas de minería de datos, la definición de las columnas de la tabla anidada. Podemos ver a continuación un ejemplo genérico de la instrucción create meaning structure, ¿sí?, donde nos muestra cada una de las partes que había mencionado anteriormente, ¿sí? Luego de ellos nos muestra cómo crear la consulta, ¿sí?, que básicamente es lo mismo del tutorial anterior, ¿sí?, que nos conectamos al servidor. Para el tipo de servidor seleccionamos Analysis Service. En el nombre del servidor escribimos localhost o el nombre que tengamos predefinido, y luego
damos clic en conectar, luego en el explorador de objetos hacemos clic con el botón secundario en la instancia de análisis service y seleccionamos la nueva consulta y hacemos clic en DMX. Básicamente es lo mismo que hemos hecho en el anterior tutorial, ¿sí? Entonces vamos a crear la instrucción create meaning structure, ¿sí? Para ello vamos a coger la instrucción final, que es esta de aquí. En este caso ya tengo abierto, ¿sí? Del anterior tutorial damos nueva consulta de MX y pegamos la instrucción, ¿sí? Luego de ello ubicamos el nombre. Guardamos. Ubicamos el nombre. Guardamos. Luego nos dice que ejecutemos la consulta. El último paso es ejecutar la consulta. Después de crear y guardar una consulta debe ejecutarse, es decir, debe ejecutarse la instrucción para crear la estructura de minería de datos en el servidor, ¿sí? Luego de ello ejecutamos la consulta y aquí nos muestra el resultado de la consulta, que es exactamente el que nos acaba de mostrar, pero en este caso está en inglés. Luego de ello vamos a pasar a la lección 2, que es agregar modelos de minería a la estructura de minería de la cesta de la compra, ¿sí? Vamos a leer un poco, ¿sí? Que para predecir los tipos de artículos que los clientes suelen adquirir simultáneamente, vamos a crear dos modelos de minería de datos usando el algoritmo de asociación de Microsoft, que ya lo habíamos visto anteriormente en el tutorial intermedio de minería de datos, y dos valores distintos para el parámetro Minimum Probability, ¿sí? ¿Qué es el Minimum Probability? Es un parámetro del algoritmo de asociación de Microsoft, importante, que ayuda a determinar el número de reglas que contendrá un modelo de minería de datos, ¿sí? Al especificar la probabilidad mínima que debe tener una regla, por ejemplo, al establecer un valor de 0,4, se especifica que se puede generar una regla solo si la combinación de productos que la regla describe tiene al menos una probabilidad del 40% de que esto ocurra, ¿sí? Luego aquí nos muestra la instrucción del Alter Meaning Structure, ¿sí? Y que consta de las siguientes partes, como por ejemplo la identificación de la estructura de minería de datos, ¿sí? Luego la asignación del nombre de la minería de datos, ¿sí? Del modelo de la minería de datos. Luego tenemos la definición de la clave. Luego la definición de las columnas de entrada y de predicción. Definición de las... luego identificación de los cambios de parámetros y del algoritmo, ¿sí? Luego de ello, vamos a irnos a la parte final de cómo quedaría la instrucción, ¿sí? Sería esta de aquí, la copiamos, ¿sí? Nos vamos a la máquina, cerramos esto porque ya está guardado. Damos clic derecho, nueva consulta de MX. La pegamos, la guardamos, escogemos el mismo nombre que tiene Microsoft o la página del MSDN. Default, ¿sí? Association Model, ¿sí? Guardamos. Y posteriormente la vamos a ejecutar, ¿sí? Luego de haber finalizado la consulta, ¿sí? Ejecutado la consulta, podemos agregar un modelo de minería de datos de asociación a la estructura cambiando el valor predeterminado, ¿sí? Para ello, le vamos a cambiar el valor predeterminado a 0,01, ¿sí? Del algoritmo de asociación de Microsoft para crear más reglas, ¿sí? Vamos a la instrucción cómo quedaría, ¿sí? Y al final es que vamos a poner el minimum probability, le vamos a poner con 0,1. Recuérdese que anteriormente les había comentado que no puede ser la coma, ya que la coma la detecta como el número después de la coma, ¿sí? Si ponemos el punto, sí lo coge automáticamente como decimal, ¿sí? Aquí nótese que es punto, ¿sí? Este es el valor del parámetro que hemos especificado. Lo guardamos. Usamos el mismo nombre que pone aquí.
y posteriormente lo ejecutamos. Luego vamos a pasar a la lección 3, que consiste en procesar la estructura de minería de datos de la cesta de la compra. Al procesar una estructura de minería de datos, Analysis Service lee los datos de origen y genera las estructuras que admiten los modelos de minería de datos. Al procesar un modelo de minería de datos, los datos definidos por la estructura de minería de datos se pasan por el algoritmo de minería de datos que haya elegido. El algoritmo busca tendencias y patrones, ¿sí? Y a continuación almacena esta información en el modelo de minería de datos. Por consiguiente, el modelo de minería de datos no contiene los datos de origen reales, la información, sino la información descubierta por el algoritmo, ¿sí? Solo debe de volver a procesar una estructura de minería de datos si cambia una columna de la estructura o los datos de origen. Si agrega un modelo de minería de datos a una estructura de minería de datos que ya se ha procesado, puede usar la instrucción insert into mining, ¿sí? Entonces vemos que estamos introduciéndonos nuevamente a una instrucción insert into, ¿sí? Esta instrucción se puede dividir en las partes siguientes, como por ejemplo la identificación de la estructura de minería de datos, la visualización en una lista de las columnas de la estructura de minería de datos, la definición de los datos de aprendizaje con shape, ¿sí? Que es todo esto de aquí. Y este ejemplo de aquí sería el ejemplo genérico, ¿sí? Posteriormente, al momento de procesar, o sea, de crear una nueva, la instrucción completa sería la siguiente, la copiamos. Sí, antes de eso, en el comando shape usará OpenQuery para definir dos consultas. La primera consulta define la tabla primaria y la segunda. La tabla anidada, las dos tablas se relacionan mediante columna order number que existen en ambas tablas, ¿sí? Entonces vámonos al gestor, cerramos esto, creamos una nueva consulta de MX, la copiamos, pero aquí tenemos que hacer algunos cambios, ¿sí? Recordemos que OpenQuery, ¿qué era lo que hacía? OpenQuery abre el origen de datos, no tenemos el mismo origen de datos, entonces vamos a cambiarle. Verificamos que esté bien escrito. Copiamos acá, ¿sí? Luego de eso procedemos a guardarlo. Copiamos el mismo nombre que está aquí. Pegamos, damos clic en guardar y lo ejecutamos. Mientras se ejecuta la consulta, leemos algo que dice que la consulta de origen hace referencia al origen de datos Adventure World. Si Data Warehouse 2012 definido en el proyecto de ejemplo de Adventure World, usa este origen de datos para tener acceso a las vistas asociación, bueno, estas dos vistas de aquí, que era line items y el secuencia de órdenes. Estas vistas contienen los datos de origen que se utilizarán para entrenar el modelo de minería de datos, ¿sí? Después de que la consulta haya terminado de ejecutarse, puede ver los modelos y los conjuntos de elementos encontrados, ver asociaciones o filtrar por conjunto de elementos, probabilidad o importancia. Para ver esta información en SQL Manager Studio, haga clic en el botón secundario en el nombre del modelo de datos y a continuación de clic en examinar, ¿sí? Entonces vamos a hacer podemos ejecutar esto para ver la información, o podemos dejarlo para si aquí en el modelo podemos ver, ¿sí? Ya por defecto ya aparecía, dice, y puede ver los modelos y los conjuntos de elementos encontrados. Y aquí aparecen los conjuntos encontrados, ¿sí?